Amigos, bienvenidos a este nuevo video, donde hoy vamos a hablar de uno de los temas más polémicos de la semana en Hexatlón: la salida de Irving, el vaquero. ¿Fue un fraude? ¿Fue una decisión justa? ¿O simplemente ya le tocaba? Vamos a analizar todo lo que sucedió, las justificaciones de producción y si estás de acuerdo o no con lo que pasó. Así que quédate conmigo, porque esto promete ser un análisis completo. Para comenzar, hablemos de lo que todos estamos pensando. La semana 17 de Hexatlón quedará marcada en la historia del reality como una de las salidas más polémicas que hemos visto. Y no es para menos, porque lo que sucedió con Irving el vaquero ha dejado a muchos con un mal sabor de boca. ¿Por qué? Porque todo parecía estar resuelto. La serie de supervivencia había terminado. Y de repente, sacaron un comodín bajo la manga que cambió todo. Pero vayamos por partes. Primero, hablemos de Irving y su trayectoria en Hexatlón. Desde hace varias semanas, muchos fans del programa venían comentando que el vaquero no estaba rindiendo al nivel esperado. De hecho, algunos incluso decían que su salida era inminente. Sin embargo, Irving logró aguantar hasta la semana 17, algo que para muchos fue sorprendente, considerando su desempeño en las competencias. Pero aquí está el detalle. Aunque Irving no era el más fuerte físicamente, siempre lograba salir adelante, ya sea por su actitud, su perseverancia, o simplemente porque el formato del programa lo permitía. El vaquero se las arregló para llegar hasta esta etapa del juego. Sin embargo, en esta semana, todo cambió. La polémica comenzó cuando, después de que el equipo rojo perdiera la serie de supervivencia, se anunció que habría un examen sorpresa que determinaría quién sería el siguiente eliminado. Y aquí es donde muchos fans del programa comenzaron a cuestionar las decisiones de producción. ¿Por qué? Porque según las reglas establecidas, el equipo rojo ya había perdido, y por lo tanto, la eliminación debería haber sido entre los miembros de ese equipo. Pero no, de repente, se introdujo este nuevo desafío que, según muchos, fue diseñado específicamente para sacar a Irving del juego. Y no es que Irving no tuviera sus carencias. De hecho, durante esta semana, el vaquero no logró ganar ninguna de las carreras en las que compitió. Eso es un hecho. Pero lo que muchos cuestionan es el momento en el que decidieron sacarlo. ¿Por qué no lo hicieron antes, cuando su rendimiento no era el mejor? ¿Por qué justo ahora, cuando el equipo azul ya había ganado la serie de supervivencia? Aquí es donde entra la justificación de producción. Antonio Rosique, el presentador del programa, explicó que la etapa individual está por comenzar y que los participantes deben pasar un examen de rendimiento para continuar en competencia. Según él, los 3 mejores porcentajes de la temporada estaban en riesgo y por eso se tomó esta decisión. Pero, ¿realmente fue así? Muchos fans no están de acuerdo con esta explicación. De hecho, algunos incluso han llegado a decir que esto fue un fraude, una forma de proteger a ciertos participantes y sacar a otros que, aunque no eran los más fuertes, habían logrado llegar hasta esta etapa del juego. Y es que, si nos ponemos a pensar, ¿por qué no se aplicó esta regla desde el principio? ¿Por qué ahora, de repente, se decide cambiar las reglas del juego? Además, hay otro punto que no podemos ignorar: la forma en la que se manejó la eliminación. Durante el duelo, Rosique no paraba de repetir que los 3 mejores porcentajes de la temporada estaban en riesgo y que cualquiera de ellos podía ser campeón. ¿Pero realmente era así? ¿O simplemente era una forma de justificar lo que estaba pasando? La realidad es que, si los 3 mejores porcentajes no habían podido ganar ni un solo duelo de supervivencia, entonces algo no estaba funcionando bien. Y aquí es donde muchos fans han comenzado a criticar abiertamente a producción. ¿Por qué no simplemente aceptar que las cosas no salieron como esperaban y seguir adelante? ¿Por qué tratar de justificar lo injustificable? Y es que, si hablamos de justicia, lo más justo hubiera sido que, desde el principio, se implementara un sistema en el que todos compitieran contra todos, sin importar el equipo al que pertenecieran. De esa forma, los que tuvieran los peores porcentajes serían eliminados, sin importar si eran del equipo rojo o del azul. Pero no, en lugar de eso, decidieron sacar un comodín bajo la manga que, según muchos, fue diseñado específicamente para sacar a Irving del juego. Ahora bien, no podemos negar que Irving tenía sus limitaciones.
De hecho, como lo mencioné antes, durante esta semana no logró ganar ninguna de las carreras en las que compitió. Eso es un hecho. Pero lo que muchos cuestionan es el momento en el que decidieron sacarlo. ¿Por qué no lo hicieron antes, cuando su rendimiento no era el mejor? ¿Por qué justo ahora, cuando el equipo azul ya había ganado la serie de supervivencia? Y aquí es donde entra otro punto importante: la falta de transparencia en las decisiones de producción. Si realmente querían que los mejores porcentajes continuaran en competencia, entonces deberían haber implementado este sistema desde el principio. Pero no, en lugar de eso, decidieron cambiar las reglas del juego justo cuando más les convenía. Y esto nos lleva a la pregunta del millón: ¿por qué salió realmente Irving de Exatlón? La respuesta es simple: porque la producción así lo decidió. Punto. No hay más que decir. Esta eliminación, en esta semana, fue una decisión tomada por producción, y no hay forma de justificarla de otra manera. Ahora bien, eso no significa que Irving no tuviera sus carencias. De hecho, como lo mencioné antes, durante esta semana no logró ganar ninguna de las carreras en las que compitió. Eso es un hecho. Pero lo que muchos cuestionan es el momento en el que decidieron sacarlo. ¿Por qué no lo hicieron antes, cuando su rendimiento no era el mejor? ¿Por qué justo ahora, cuando el equipo azul ya había ganado la serie de supervivencia? Y aquí es donde entra otro punto importante: la falta de transparencia en las decisiones de producción. Si realmente querían que los mejores porcentajes continuaran en competencia, entonces deberían haber implementado este sistema desde el principio. Pero no, en lugar de eso, decidieron cambiar las reglas del juego justo cuando más les convenía. Y esto nos lleva a la pregunta del millón: ¿por qué salió realmente Irving de Exatlón? La respuesta es simple: porque la producción así lo decidió. Punto. No hay más que decir. Esta eliminación, en esta semana, fue una decisión tomada por producción, y no hay forma de justificarla de otra manera. Ahora bien, eso no significa que Irving no tuviera sus carencias. De hecho, como lo mencioné antes, durante esta semana no logró ganar ninguna de las carreras en las que compitió. Eso es un hecho. Pero lo que muchos cuestionan es el momento en el que decidieron sacarlo. ¿Por qué no lo hicieron antes, cuando su rendimiento no era el mejor? ¿Por qué justo ahora, cuando el equipo azul ya había ganado la serie de supervivencia? Y aquí es donde entra otro punto importante: la falta de transparencia en las decisiones de producción. Si realmente querían que los mejores porcentajes continuaran en competencia, entonces deberían haber implementado este sistema desde el principio. Pero no, en lugar de eso, decidieron cambiar las reglas del juego justo cuando más les convenía. Y esto nos lleva a la pregunta del millón: ¿por qué salió realmente Irving de Exatlón? La respuesta es simple: porque la producción así lo decidió. Punto. No hay más que decir. Esta eliminación, en esta semana, fue una decisión tomada por producción, y no hay forma de justificarla de otra manera. ¿Y tú qué piensas?